nombre es Alejandra Clavijo, soy parte de la Nuestra Fútbol Feminista y Nuestra ESI Trans. Tengo 19 años. Hola, soy Lisandro Cotone, soy secretario de la Secretaría de Niñeces y Adolescencias Transdiversas y sus familias de la Federación Argentina LGBT y también soy parte de Nuestra ESI Trans. Soy Alex Llamazares, tengo 18 años, también soy subsecretario de la Secretaría de Niñeces y de Adolescencias Transdiversas y sus familias de la Federación Argentina LGBT y bueno, soy parte de Nuestra ESI Trans, yo soy un varón trans. Las personas trans mayoritariamente nos empezamos a expresar y a manifestar durante la niñez y la adolescencia. Entonces eso hace que los primeros lugares que se enteran de nuestra vivencia es nuestra familia y nuestra escuela. Empecé a transicionar cuando tenía 14 años, así que la mayor parte del secundario la pasé como una persona trans. Y lo que termina pasando es que cuando los entornos no tienen ningún tipo de educación o formación, es muy fácil cometer errores. No tenía quizás esa visión de las chicas trans, entonces era como que para mí estaban invisibilizadas. Ahora, teniendo 18, fui a buscar mi certificado de analítico en trámite. Cuando voy al colegio a preguntar, lo habían empezado a tramitar con mi dead name. Bueno, el dead name viene del nombre muerto, ¿no? El nombre que ya no se usa, el nombre que se nos asignó al momento del nacimiento y que no nos representa a las personas trans muchas veces y que no queremos que se mencione normalmente. Más de la mitad de las personas trans en Latinoamérica abandonan sus estudios antes del secundario. Pero ahí es donde se concentra toda esa discriminación que vivimos en el día a día. Ante situaciones de acoso o de violencia es importante siempre intervenir, porque cuando una persona se queda callada sobre el tema o decide pasar de largo está también validando esa agresión, esa violencia y al mismo tiempo esa persona que es víctima de ese acoso termina sola. A mí me ha pasado una docente que no quería respetar que yo ponga mi nombre autopercibido en unos papeles, pero los directivos fueron y le dieron la razón a ella. Nunca las opiniones tienen que vulnerar los derechos de otras personas y de hecho cuando hablamos de la vivencia de las personas trans estamos hablando del derecho a la identidad de género que está protegida por la Ley de Identidad de Género 26743. Hablando desde el punto de vista de qué debería ser un compañero o un estudiante o un par, creo que lo esperable sería que puedan acompañar a esa persona, ¿no? Porque seguramente está en un momento muy vulnerable. En educación física se ve mucho la diferencia que se hace. Son deportes específicos para los varones, deportes específicos para las mujeres. Siempre es complejo esto de que se siga separando estas actividades por género, cuando no hay ninguna necesidad para hacerlo, ¿no? Y ni pensar en deportes para las personas trans, porque ya de por sí se las deja de lado. Creo que marca todavía más los roles asignados de género que tenemos y para las personas trans suele ser una pesadilla. Y es importante que sepan por qué está mal, porque estás vulnerando los derechos de otra persona. Y sería importante eso, brindarle un acompañamiento, hacerle entender que no está sola y pedir también a la institución que haga algo, ¿no? Visibilizar las cosas, visibilizar a las personas que están pasando por esto y escucharlas porque es la única manera verídica que vos vas a tener sobre su proceso, sobre su trayectoria y me parece que es la única verdad. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, una persona trans que todavía no se anima a contar en el colegio, tiene que seguir haciendo educación física en el grupo con el que no se siente cómodo, cuando tranquilamente lo podríamos haber ahorrado haciendo educación física todos juntos, sin seguir reforzando estos estereotipos que terminan siendo muy violentos muchas veces, ¿no? Bueno, como docentes creo que es muy importante empezar a dejar de lado estas actividades como, no sé, tengo un sobrino que tiene 8 años. En la primaria y en el jardín le han hecho hacer actividades como conociendo el cuerpo, las partes del cuerpo y qué sé yo,
pero siempre separándolo como el muñequito y la muñequita, ¿no? Y lo primero que hizo mi sobrino fue preguntarle a mi hermana por qué su tío tenía tetas, por ejemplo, porque claro, él lo tenía súper naturalizado y le empezaron a meter estas ideas súper cisnormativas. Es importante dejar de asumir cosas en general, como por ejemplo cuál es el grupo de conformación familiar o cuál es el grupo de vivencia de ese chique o cuál es su género. Se puede hablar desde un lugar más inclusivo y de respeto a la diversidad. Y empezar a por ahí tomar un rol de espacio seguro, de contención y de explicarles que pueden contar con ella y empezar a dar lugar a que algún chique pueda llegar a hablar de lo que le pasa, ¿no? Siento que es muy difícil ser trans justamente por la falta de información que hay, porque nunca te explican qué es ser trans. Nos enseñan que todos tienen que ser hegemónicos hasta que se demuestre lo contrario. Todos son heterosexuales, todos son cis, todos tienen mamá y papá y siempre, amén, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces parece que estás solo en el mundo, por ahí, de repente. Cuando no es así, hay un colectivo detrás y hay un montón de leyes detrás y derechos que se tienen que hacer valer. Yo diría que en la práctica docente estaría bueno empezar a escuchar, pero empezar a escuchar de verdad. Mi expresión de género, mi orientación sexual y mi identidad de género son cosas completamente distintas una de las otras, que todas conforman mi propia identidad. Marcar que hay mil maneras de ser y que todas están bien. Pero es importante que empecemos a hacer estas separaciones para que una chica que está atravesando por esto pueda sentirse acompañado. El adultocentrismo es cuando pensamos que las niñezas y adolescencias, por el medio hecho de ser jóvenes, no pueden tener opiniones ni pueden tener deseos, que todos los adultos son quienes ejercen y quienes deciden qué cosas esa niña necesita o desea. Bueno, para lidiar con el adultocentrismo que ya de por sí está en la sociedad, empezar a cuestionarte hasta dónde puedes llegar sanamente, con respeto, o no darle más poder al poder que tenés conferido. La educación sexual integral nos ayuda a conocer nuestros derechos y con ello hacerlos valer, ¿no? Alguien para hacer valer sus derechos necesita primero conocerlos. Nos ayuda a entender sobre sexualidad, a vivir nuestra sexualidad de forma respetuosa y responsable. Nos enseña anticoncepción, nos enseña muchas veces a cómo evitar enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Es algo que se vive a diario, se vive con ESI. Y hay que como empezar a mencionar eso porque si no lo mencionamos no existe. La Ley de Educación Sexual Integral está por cumplir 15 años ahora y ya se quedó muy antigua a muchos derechos que se conquistaron después y esto hace que nosotros tengamos que ser quienes la llenan con, por ejemplo, diversidad y la ley de identidad de género. Nuestra ESI Trans surge en el marco del proyecto ESCONESI. Fue un proyecto muy enriquecedor donde pudimos hacer ese material de ESI que tanto nos hubiera gustado recibir cuando tuvimos clases. Nuestra ESI Trans tiene un PDF también donde proponemos actividades que se pueden tratar dentro de las aulas para que se les sea más fácil hablar de esas temáticas de la diversidad, del machismo en el deporte. Y creo que son herramientas muy buenas, con mucha bibliografía, con mucha información de fondo y hecho por nosotros mismos, que sabemos que es lo que es necesario y lo que le falta a la ESI justamente, ¿no? Fue trabajar formalmente con pares diferentes y al mismo tiempo iguales que nosotras y ver que la lucha que tenemos en la villa y tenemos en el barrio desde hace un montón de querer ser escuchadas, querer ser tomadas en serio, era una lucha que se estaba dando en otras áreas también, con otras personas y somos miles de personas, miles de adolescentes que capaz militamos y luchamos por lo mismo, que es ser escuchadas y ser reconocidas. Pensar también en una sociedad en la que tengamos que por fin soltarnos de estas cadenas que también nos han traído el adultocentrismo, como es imponerle a las niñas y adolescencias qué es lo que tienen que hacer con su sexualidad o con su identidad, dejarles ser libres, que puedan ser ellas mismas y que simplemente tengamos ya que dejar de salir del closet y poder decir me enamoré o soy yo y listo. Y que las cosas
se vayan descontracturando un poco para dar un libre paso a la sociedad que viene, a la sociedad que está y a la sociedad que quiere emerger. Creo que el ojo ahora está en la ley integral trans, justamente que nos daría oportunidades a ampliar básicamente lo que ya está en la ley de identidad de género. Las leyes están y las reglamentaciones están y los derechos los tenemos, pero en el día a día, en la calle, es otra cosa. Y creo que el cambio tiene que ser social y cultural. Bueno, en la Federación tenemos la frase de a por los mismos derechos no queremos menos que la igualdad, ¿no? Pero aunque sea un cambio que puede tomar su tiempo, estamos en camino a eso, ¿no?